el perfil político que tiene precisamente Domínguez, que no lo tiene el ministro de Ambiente y demás, pero vamos a salir un poco de esa cuestión relacionada a lo político y mucho de cosmética, y vamos a lo concreto, a lo real y a la situación que está pasando Corrientes, a la situación que están pasando los productores agropecuarios con la quema de sus campos y básicamente lo que llegará o la promesa de lo que va a llegar a la provincia de Corrientes. Por eso estamos en comunicación con el ministro de la Producción, el señor Claudio Anselmo. ¿Cómo le va, ministro? ¿Cómo está usted? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Un placer atenderlos. Bueno, muy bien. Ministro, insisto, salimos de las controversias por redes sociales, tuiteras, políticas, etcétera, etcétera. ¿Qué dejó en concreto ayer la presencia de Julián Domínguez en Corrientes? Bueno, además de la importancia de la visita de un ministro nacional con gran parte de su gabinete, que tuvo la diferencia de venir desde Comodoro Rivadavia, y poder apreciar en persona, lamentablemente, la situación de la sequía y los daños generados por esta situación de crisis y por los incendios rurales, fundamentalmente un primer aporte de parte de Nación de un fondo de 200 millones de pesos que desde el Ministerio de Agricultura se transfiere a la provincia para destinar la atención directa de productores, fundamentalmente pequeños y medianos, a través de un fondo rotatorio que va a otorgar créditos por aportes reintegrables, así se denominan, a tasa cero y con valor producto, de manera que podamos asistirlos a los más vulnerables en estas circunstancias. Esto se va a ir complementando desde ya con otra serie de fondos que va a aportar la provincia. Ya está confirmado la línea de créditos del Banco de Corrientes, que va para otro tipo de productores y que se anunciaron también, y se están viendo con el área de Hacienda y Finanzas, de acuerdo a lo que permite el decreto de emergencia agropecuaria, qué otros recursos podemos contar y de qué manera los vamos a ir haciendo llegar directamente a los productores y al territorio. Ministro, ¿se tiene definido ya la manera en que van a llegar los recursos a los productores? Digo, están los productores ganaderos que sufrieron obviamente la pérdida de su ganado, los productores yerbateros que también tenía la información que la pérdida es importante también en el noreste de la provincia, algunas otras ramas también de la producción correntina. Digo, ¿de qué manera se va a distribuir? ¿Se va a hablar de manera con los distintos sectores? ¿Van a actuar como también actores, valga la redundancia, los intendentes? ¿De qué manera se va a materializar la entrega, la llegada de los fondos? En esto lo que acordamos es trabajar de manera conjunta. Yo ayer lo acompañé a la tarde al ministro Domínguez a Mercedes, cuando tuvimos una reunión, no solo con el intendente de Mercedes, sino con miembros del Consejo Deliberante, de entidades rurales, y estaban los recién llegados coordinadores y parte de las brigadas del Servicio Nacional de Manejo de Fuego. Allí lo que se acordó es trabajar en conjunto. Hay que tener en cuenta que nosotros necesitamos, y ya se inició en el día de hoy, por parte del Ministerio, la recepción de declaraciones juradas a los productores de afectación por la sequía y los incendios. Eso se va a hacer en todas las delegaciones del Ministerio, en conjunto con las municipalidades, un operativo realmente muy amplio por todo el territorio, y a partir de eso iremos clasificando. Inclusive nos ofreció la colaboración, y la aceptamos por supuesto, SENASA a través de su base de datos y sus oficinas de recepción. Lo mismo nos ofreció UCOSA a través de toda su estructura de paratécnicos y vacunadores que conocen perfectamente toda la provincia, y municipalidades y otros organismos, junto con el del tabaco para el caso tabacalero. Vamos a colaborar con todos aquellos que puedan hacer lo más ágil la recepción de estas declaraciones que son fundamentales para poder de ahí en más asistir a los productores. Es un mecanismo similar al que hicimos hace un año y medio, allá por los meses de octubre y noviembre del 2020, cuando tuvimos la situación de emergencia ganadera para 13 departamentos, con la característica de que es mucho más amplio todo el territorio provincial y todas las actividades. Ministro, y recién... ¿por cuánto tiempo se va a extender la inscripción o la recepción de estas declaraciones juradas? Digo esto porque seguramente con esa información y lo que se pueda cruzar de los datos oficiales se puede establecer la magnitud de las pérdidas, ¿no?
Sí, por supuesto. Ya informes tenemos, el informe del INTA, que es público y se ha difundido por muchos medios, de la superficie que alcanzaron incendios. Es un caso particular dentro de la situación de sequía. 300.000 hectáreas hablamos, ¿no? 335.000 hectáreas, efectivamente, dato a fines de enero. En segundo lugar, también el INTA nos hizo llegar un informe, una estimación de daños en cada uno de los cultivos y actividades. Ayer en la reunión en Mercedes estuvo el director de la Estación Experimental Agropecuaria Mercedes, especializada en tema ganadero. Estamos teniendo mucha información en ese sentido, la recabamos aquí con las entidades gremiales de las distintas actividades. Y en definitiva vamos a ir atendiendo las urgencias más importantes. Les decía, este fondo va destinado fundamentalmente a los productores no bancarizados, pequeños y medianos, con la posibilidad de aportes reintegrables, y vamos a ver también alguna otra alternativa como la que hicimos en años anteriores. Por otra parte, estamos también buscando otras herramientas. Por ejemplo, hemos arreglado con empresas dedicadas al cultivo de arroz la confección de reservas de forrajes, de rollo, con rastrojo de arroz, que es una buena herramienta para una situación de emergencia como esta. Ya se están iniciando con equipos propios y otros contratados al efecto, y de la misma manera que también, por ejemplo, se han dispuesto máquinas retroexcavadoras que han trabajado en Concepción, ahora están en Libres y van a recorrer otros lugares de la provincia para habilitar y limpiar aguadas para facilitar el acceso del ganado al agua, que es fundamental en estas circunstancias. Ministro, la acción sin dudas es intensa, que se está trabajando. La provincia lo ha hecho durante, digamos, todo este tiempo de incendios, a través de los bomberos voluntarios, a través también de los distintos intendentes y sus respectivas secretarías de obras públicas apoyando a los bomberos, y ahora, bueno, con la ayuda de Nación. ¿Cuánto tiempo establece o se puede llegar a dimensionar a través de los técnicos llevará la recuperación de la producción de corrientes, que sin duda tiene sentada su economía básicamente en el ganado, en la forestación, en el arroz, que lamentablemente se perdió y mucho durante este tiempo? Es muy diferente por actividad y por cadena y zona de la provincia, por la afectación de la misma. Me olvidaba decirle antes que la recepción de declaraciones juradas en principio tiene que tener un plazo establecido por norma, es hasta el 25 de marzo. Bien. Pero en caso necesario, y para los productores, que lo vamos a manejar con la flexibilidad para que todos los productores se puedan acercar en toda la provincia. Es muy difícil decir hoy cuándo se va a recuperar, son ciclos muy distintos. Ganadería, forestal, yerba mate, arroz. Entonces, hoy estamos en una situación muy dinámica, no me atrevo a dar esos datos, y lo iremos viendo en la medida que esto... Y lo fundamental es que tengamos lo antes posible lluvias, y lluvias importantes. ¿Y la perspectiva en eso, el informe del clima, ministro, qué indica? Y recién nos da lluvias posibles para el otro fin de semana, de aquí a casi 10 días. La verdad que viene bravo entonces el tema, ¿no? Y habrá que seguir insistiendo con los cuidados. ¿Se plantea, ministro, la posibilidad de modificar alguna ley vinculada a la quema? Digo, porque fue uno de los principales motivos el tema de la denominada quema controlada, esto entre comillas, que no fuera autorizada por el gobierno, pero que en la costumbre está. Digo, modificar las sanciones en alguna norma. ¿Se plantea desde las esferas oficiales el cambio de la norma, agravar las penas? Sí, en realidad hay que separar las cuestiones. La ley de manejo de fuego, que la estamos discutiendo, ya veníamos tratándolo antes a nivel provincial, y también lo estamos tratando con los niveles nacionales, requiere algunos ajustes porque tiene un tiempo y hay cuestiones que deben adaptarse a la realidad hoy, sobre todo al cambio climático. Pero no nos olvidemos que más allá de las sanciones que genera ese mecanismo, el iniciar incendios con daño es un delito contra el ambiente, contra las propiedades y eventualmente contra las personas, que está penado por el Código Penal. Y ahí lo que instrumentar es las causas judiciales. Para eso existe en gran parte de la provincia una fiscalía específica. Sí. Y por otro lado, hay una cuestión que es fundamental y que siempre insistimos, y que voy a reiterar, que es que aquellos que conocen la situación de comienzo de incendios denuncien ante las autoridades. Lo pueden hacer personalmente, lo pueden hacer por los teléfonos que están habilitados, el teléfono de policía, de bomberos o de defensa civil.
Ministro, reiteramos entonces la fecha de vencimiento de presentaciones de declaraciones juradas que, como usted lo adelantó, puede ser flexible, pero es un dato importante. Habilitadas está actualmente habilitada hasta el... Comenzó el día de hoy hasta el 25 de marzo, viernes 25 de marzo, la primera instancia, porque es el plazo que establece la norma. Ministro, muchísimas gracias por su tiempo y las precisiones que nos ha dado respecto a esta cuestión que la verdad es angustiante seguramente para el productor, para el trabajador, para las personas que viven en la zona rural y también obviamente para todos los correntinos, esto de los incendios y la sequía. Gracias por su tiempo. No, por favor, gracias a ustedes por la comunicación, siempre a disposición. Hasta luego. Hasta allí el ministro Claudio Anselmo, el titular de la cartera de producción de la provincia de Corrientes, charlando con nosotros acerca de lo que dejó la presencia ayer del ministro Julián Domínguez, el ministro de Agricultura de la Nación. Anto, ¿qué tenemos para antes de la pausa? Para antes de la pausa, agradecer